como presidente del Grupo Barceló, lo único que quiero hacer yo es, por un lado, darles a todos la bienvenida a este hotel, que desde hace unos pocos años tenemos la suerte de gestionar, gracias a la confianza que las instituciones de la ciudad depositaron en nosotros y, obviamente, con el compromiso de intentar hacer el mejor de los trabajos posibles. En su momento, cuando presentamos nuestra propuesta, nos comprometimos no solo a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, recuperar un tesoro arquitectónico, urbanístico de la ciudad de Las Palmas, sino lo que es más probablemente difícil, que es recuperar el alma e impulsar de nuevo el que este hotel, centro de la ciudad, fuera también el lugar preferido y elegido por la sociedad de Las Palmas, la sociedad de Gran Canaria, de las Islas Canarias en su conjunto, para desarrollar aquí todo tipo de actividades que fueran relevantes para la sociedad de esta tierra a la que nosotros somos unos invitados. Por lo tanto, les agradezco mucho su presencia, agradezco muchísimo a las instituciones y en concreto al Ayuntamiento de la ciudad la confianza que depositó en nosotros y este de hoy es un magnífico ejemplo de ese tipo de relación que queremos establecer con las instituciones y con la sociedad de Las Palmas, y por lo tanto lo único que puedo hacer es agradecer el que nosotros podamos ser el lugar elegido y agradecer también la invitación a que yo pudiera participar en este acto y darles la bienvenida a todos y, por supuesto, estaremos, y yo el primero, muy interesados en escuchar todo lo que se tiene que decir durante esta jornada y, por lo tanto, muchísimas gracias a todos y creo que a partir de ahora le toca a Pedro, a nuestro teniente alcalde, el dirigirse a nosotros. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Un placer, Simón Pedro, tenerte aquí. No es poca cosa que el máximo representante de Barceló nos acompañe hoy y digamos que nos invita a su casa. Eso es un privilegio. Está acompañada además por una persona a la que apreciamos mucho, que es Pilar Parejo, que lo vemos por ahí, que ha sido parte no escasa del logro de haber conseguido que esto saliese adelante. Pues hay otro montón de gente conocida. Yo, para no meter la pata, ya no digo más nada sobre eso. Segunda consideración, no pasa todos los días que el presidente de Barceló me quite parte del discurso. Eso es una buena cosa. Sobre el alma. Yo hablo mucho sobre el alma siempre de este lugar en el que estamos y no pasa todos los días que, digamos que del ámbito político y del ámbito hotelero, en este caso, del nivel que tiene Barceló hoy aquí y en el mundo, hayamos coincidido en que esto es bastante más que un montón de piedras mejor o peor colocadas. Lleva ya, Simón Pedro, pero este hotel ya no puede tener más premios de los que tiene, por el turismo cultural, de los hoteles históricos. Es decir, esos elementos que pretendemos recuperar, qué mejor lugar que este para hablar de eso. Tienen ustedes unos ponentes de absoluta calidad, yo conozco muy bien a algunos, como Elsa, como Carmelo, que estoy seguro que van a ayudar a hacer una aportación al debate de qué queremos hacer. Barceló, para mí, con la simple muestra de lo que han hecho con la estación de Canfranc en Huesca, es una garantía de que se ha acertado con ellos, y bien que discutí con ellos, con ciertas partes que hoy no vienen al caso, de la obra de rehabilitación. Sí. Pero evidentemente creo que se está en el buen camino, en que luchemos por tener un turismo diferente, porque las Islas Canarias las premiemos por su diversidad, su culturalidad, por la historia que tenemos. No dejamos de ser una de las primeras ciudades españolas que después se proyectó en América Latina.
Es una repetición de plazas y plazas y plazas como la Plaza Santana. Y entonces, pues lo único que tengo que hacer es aplaudir a Manena y a Fernando por haberse involucrado desde el inicio, desde cuando se le colocó el busto a Miguel, y desearles a todos pues que acertemos, que rectifiquemos los muchos errores que se han ido cometiendo en el tiempo, que no son achacables a ninguno de los de nuestra generación, pero que se han ido repitiendo con demasiada frecuencia, y que nos demos cuenta que tenemos a Marruecos ahí al lado, que tenemos a Mauritania ahí al lado, que tenemos todo el norte de África que algún día se estabilizará, y nosotros o nos diferenciamos ahora en ese punto que tenemos el clima único que nos lo viene regalado, pero que además tenemos cultura, tenemos historia, tenemos diversidad. O sea que muchas gracias en ese sentido y ojalá seamos capaces de darle la vuelta a la tortilla, aprovechar lo bueno de lo hecho y mejorar en todo lo que podamos mejorar. Gracias. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es Manena Juan y estoy aquí como directora del aula Miguel Martín Fernández de la Torre, que hoy estamos inaugurando. Agradecemos a Turismo LPA el haber creído y apoyado este proyecto, al Hotel Santa Catalina por acogerlo, al Cabildo de Gran Canaria por su financiación, a la familia de don Miguel por su generosidad. Y especialmente agradecemos a todas las personas que con su presencia y entusiasmo están haciendo posible que el aula emerja. Yo me siento muy agraciada de que este proyecto haya venido a mis manos porque la figura de don Miguel está siendo un foco muy grande de inspiración para mí. Con la pieza escultórica que realicé hace unos años y que preside la entrada de este salón, introdujimos el concepto de escultura expandida para poder explicar que el potencial de esa pieza reside en la dimensión cultural que contiene. La escultura, además de reconocer y celebrar la memoria del arquitecto, nos lleva también, a través de su código QR, a realizar unas rutas para conocer su obra en la ciudad. Y ahora, con la incorporación del aula, nos invita a actualizar el alcance de su legado vivo. Si el bronce fue una creación individual realizada en la intimidad del taller, el aula es una creación colectiva que encarna la posibilidad de generar un impacto social muy potente y real. El aula apuesta por acoger un lugar de encuentro donde reflexionar sobre el espacio público, su uso y su cuidado. Un lugar para un hacer juntos en torno a la arquitectura, turismo y paisaje. Un lugar para girar alrededor de cosas comunes que a todos nos conciernen y así reconstruir su significado. Y qué mejor lugar para ser acogidos que el salón de este hotel emblemático, proyectado por don Miguel y recientemente renovado por Barceló, donde late la pulsión turística de la ciudad, donde sería también bonito instalar una pequeña biblioteca en su nombre. El aula se ha gestado a través de muchas conversaciones, incluso con personas con las que finalmente no ha sido posible contar, pero a las que estamos también profundamente agradecidos. Desde el inicio nos acompañan el Instituto Universitario de Turismo, TIDES, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el Aula Cultural de Diseño de la Universidad de La Laguna. El aula nace con una vocación de estabilidad y permanencia, con el deseo de ir estableciendo vínculos, acuerdos con otras instituciones públicas, privadas y ciudadanas, que nos hagan y desplegar una serie de actividades en base al uso de la palabra, la imagen, la acción participativa, los procesos experimentales y el registro documental. La propuesta de esta temporada, comisariada por Fernando Maceda,
es Escuela de Turismo, Turista Activo Cultural. El día enredados en cuentas, números, estadísticas, objetivos, expectativas, explicando y justificando continuamente nuestro modo de vivir sin percibir que la mayoría del tiempo son los cuentos que nos contamos sobre las cuentas los que guían nuestra vida, y nos olvidamos de que son los cuentos aparentemente inútiles los que amplían nuestra conciencia. Y una vez cantó el poeta: a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua. La esperanza me mantiene. Siento este poema como un canto a la confianza básica, esa confianza innata a nuestra naturaleza, porque es esa confianza básica la que me permite conocer, la que me permite soltar creencias, prejuicios, escuchar sin filtros. Es la que me permite conversar. Deseo como directora del aula que se conserve el conversar con apertura. Si conservamos la capacidad de escucharnos profundamente, todo se transforma. Una distinción muy de agradecer en estos tiempos, que son propensos a erigir monumentos a catástrofes y tragedias. Se dedican museos a atrocidades, jardines a víctimas, o se reconvierten campos de exterminio en parques temáticos que visitan diariamente centenares de turistas. Un acto de reconocimiento hacia quien ha hecho algo digno de admiración, y una víctima no se padece. Una víctima no es sujeto, es objeto de un crimen, nada menos y nada más. Es importante recordar a aquellos a quienes la crueldad ha cegado la vida o la alegría. Es importante evocar los destrozos sobre los congéneres de los que es capaz la naturaleza en general y la naturaleza humana en particular. Es propicio dejar constancia de lo peor, de lo infame, por si eso contribuye a que no suceda nunca más. Pero tanto más importante es reseñar lo excelente, acentuar nuestros logros, porque eso es lo que nos mejora. Cualquiera sabe de las cámaras de gas, pero ¿cuánta gente conoce el delito tipificado como crimen de lesa humanidad, una adquisición del derecho capaz de prevenir genocidios? ¿Quién sabe quiénes instituyeron esa noción jurídica? ¿Se rinde homenaje a esos héroes? ¿Se enseña, se recuerda esa innovación civilizatoria tanto como la barbarie contra la que nació? En este orden de cosas, el homenaje a Miguel Martín Fernández de la Torre es un homenaje en sentido propio. Gracias a las manos y al espíritu de Manena Juan, creadora de la estatua, el arquitecto es ahora anfitrión que recibe a quienes cruzamos el umbral de este hotel y que invita además a recorrer sus obras en esta ciudad de Las Palmas, que su trabajo creador enriqueció con numerosos edificios, por ejemplo, este hotel y el Pueblo Canario, el complejo arquitectónico que el arquitecto y su hermano Néstor de la Torre idearon y proyectaron, convencidos de que la conjunción entre folclore, arte y turismo traería prosperidad a este territorio. Hoteles, viviendas, centros de trabajo, cafeterías, auditorios. Vivimos siempre en obras de arquitectos y entre obras de arquitectos. Los edificios albergan universos varios, de puertas adentro y de puertas afuera son fachadas. Y una fachada es una piel del edificio, piel pública. Y esa piel linda con cualquiera que esté en una ciudad en calidad de vecino, de visitante, de residente, de viajero, de autóctono, de forastero. En calidad de todo eso, de algo de eso, mucha gente ocupa el mismo espacio. Mucha gente coincide en un lugar de manera permanente o de manera provisional, porque nos movemos. Aquellos con el estómago lleno y las necesidades cubiertas también se mueven desde siempre por placer. Se mueven para acudir a festivales de distinto tipo, religiosos, deportivos, artísticos, por apetito de ver mundo, para cambiar de aire. Esta modalidad de movimiento placentera ha alcanzado dimensiones ingentes. Alguien cercano a la señora Lilian Bettencourt, dueña en su día de la firma de cosméticos L'Oréal, personaje público por poseer la mayor fortuna del mundo en ese momento, pues alguien cercano a ella declaró
que a partir de determinado número de ceros en la cuenta corriente, el ser humano se extravía. Análogamente, por encima de determinado número de ceros en el volumen de desplazamientos por placer, que es el ámbito de movimiento del que nos estamos ocupando, se trastoca, se revuelven las relaciones tradicionales entre nosotros y ellos. Y lo que ocurre es que el nosotros y el ellos se hacen reversibles, de manera que las multitudes que claman contra el turismo invasor de su territorio son las mismas que, usando esta terminología, invaden el territorio de otros. La mentalidad cosmopolita es una potencia benéfica que ha aparecido en el devenir de nuestra especie, que está poco desarrollada con respecto a lo que puede dar de sí, pero de sus ventajas en cuanto a vida digna para todos, da cuenta el hecho de que en los periodos en que el cosmopolitismo se ha incrementado, a esos periodos los llamamos ilustrados. Por esta franja del mundo que conocemos como Occidente, esos periodos ilustrados han sido dos: la Grecia clásica en la antigüedad y el siglo de las luces XVIII. Contra la percepción del griego de otro estado como extranjero y de los no griegos como bárbaros, es decir, extraños de naturaleza inferior a quienes era lícito hacer la guerra y esclavizar. Contra esta percepción, Diógenes, el famoso personaje que según la leyenda vivía en un barril, que está en un pedestal, una estatua suya en mármol en Corinto, la ciudad donde murió, pues Diógenes proclamó que era ciudadano del mundo, cosmos polites, y que no reconocía a los hombres por su filiación estatal. El cosmopolitismo después estuvo latente, y lo está, en el concepto cristiano de prójimo, en tanto prójimo significa cualquiera. Y en el siglo XVIII adquirió en la filosofía de Immanuel Kant una dimensión política. Kant no habla de derechos humanos, habla de ciudadanía mundial, que no es lo mismo. Los derechos humanos se proclaman para todos los integrantes de nuestra especie, pero están basados en un error. El error de creer que pertenecer a una especie es lo mismo que pertenecer a una comunidad, y eso no es cierto. Pertenecer a una especie no viene dado sin que hagamos nada al respecto. Pertenecer a una comunidad es fruto de nuestra atención y requiere de nuestro empeño. Los derechos humanos no son el correlato natural de que todos pertenecemos a la especie humana. Ser humano es una cuestión física, es una cuestión biológica, y por eso tenemos manos, tenemos hígado, tenemos pies, pero no tenemos derechos. Los derechos son una cuestión política y los tenemos en tanto miembros de una comunidad ciudadana. No hay derechos inalienables del hombre con mayúscula en tanto hombre, no los hay, como atestiguan las penalidades de los apátridas, de los refugiados, de los miserables y de la población civil en zonas de guerra. Para tener realmente derechos en calidad de seres humanos, tenemos que constituirnos en una comunidad de ciudadanos del mundo, al igual que nos constituimos, por ejemplo, como ciudadanos europeos. Sin la instauración de una comunidad cosmopolita dotada de derecho positivo, los derechos humanos son palabras huecas, porque ningún derecho es independiente de la ciudadanía. Esto enseñó y enseña Immanuel Kant. Por cierto, su casa, su tumba y su estatua en la actual Kaliningrado, que en vida del filósofo se llamaba Königsberg, y pertenecía a Prusia, pues su casa, su tumba y su estatua fueron atacadas en 2018 por nacionalistas rusos de cosmopolitismo atrofiado que no querían presencias no rusas en el acervo cultural de su ciudad. ¿Qué pasará con esta mentalidad cosmopolita? ¿Avanzará? Eso no se sabe ni se puede prever. El devenir humano, como todo en la naturaleza, no tiene propósito, no tiene dirección, no tiene finalidad. La evolución no es un cauce preestablecido por el que transcurrimos. ¿Cómo evolucionamos? Se ve después de que lo hayamos hecho. No es algo que está determinado de antemano. No estaba escrito que descendientes de unos homínidos que estaban limitados a sus instintos fueran a tratar con Zeus, con Osiris, con Yahvé, con Shiva. Ni estaba escrito que descendientes de estos se las vean, nos las veamos con electrones, con proteínas, con agujeros negros. ¿Con qué entidades tratarán las generaciones venideras? ¿Qué quedará de lo que hoy llamamos verdad? No podemos imaginarlo.
como quienes cazaban para comer, no podían imaginar seres humanos que para alimentarse van a un supermercado. La evolución es caleidoscópica, no es lineal. No sabemos cuál será la siguiente configuración de los elementos que ya están, ni qué elementos nuevos aparecerán y tomarán carta de realidad. ¿Por qué lo que Steve Jobs y sus amigos maquinaron en un garaje prendió y se propagó como lo hizo hasta mutarnos? ¿Por qué el alquiler a viajeros de un sofá en un salón de unos estudiantes que no podían llegar a fin de mes en California derivó en una modalidad de alojamiento que cotiza en bolsa? ¿Por qué se convierten algunas manifestaciones sociológicas en fenómenos imparables? No se sabe. ¿Qué extirpará de las costumbres urbanas la tendencia de los vecinos a quejarse de carreras, conciertos, desfiles, terrazas, carnavales? Una tendencia al alza en ciudades llenas de ancianos, biológicamente deprimidas, por tanto, afectadas por la rigidez, la sequedad o la ausencia de deseo propias de la vejez. ¿Quedará sin decapitar alguna estatua de Cristóbal Colón por eso de que el colonialismo es un pecado con carácter retroactivo? ¿Qué pasará con el movimiento de humanos por el mundo en calidad de ganado pastoreado por un guía que obedece a la consigna de seguir al de la sombrilla? No se sabe. A lo mejor ocurre que se afianza otro estilo del viaje, otra estética del viaje, una estética de la que es muestra este hotel Santa Catalina, desde su nacimiento hasta la actualidad, en que además ofrece a la ciudad actividades para próximos de aquí y de allá. Entre otras muchas, el aula que lleva el nombre de Miguel Martín Fernández de la Torre, un hombre que integra las filas universales y cosmopolitas de la cultura, entendiendo por cultura la aportación que algunas personas sobresalientes hacen al conjunto de ideas y obras que nutren la dignidad, esa dignidad a que los seres humanos somos capaces de aspirar. Muchas gracias. Una obra prolífica y absolutamente brillante que supo responder a las necesidades o a la demanda o al sueño de la sociedad progresista del momento, que estaba deseosa de transformar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en una gran urbe. Y además lo hizo de una manera holística y multiescalar, desde la escala del urbanismo, afrontando el reto de la gran ciudad a través de su plan para Las Palmas que desarrolló del año 22 al año 30, hasta pasando por la gran cantidad de obras que realizó, que destacando especialmente sus 300 horas racionalistas que contribuyeron a construir esa nueva ciudad moderna y que además impulsaron un nuevo estilo de vida y un nuevo lenguaje arquitectónico de acuerdo a las corrientes internacionales que se daban en ese momento. Sobre todo, desde muy joven, le introdujo en la élite de la cultura y del pensamiento. Fue él quien le presentó a sus amigos, los escritores canarios Tomás Morales, Alonso Quesada, Saulo Torón o Luis Doreste Silva. Y en Madrid también le introdujo en las tertulias literarias de Ramón Gómez de la Serna, en el Café Pombo, o de sus amigos de la residencia de estudiantes, a las que también asistían arquitectos y donde ya entonces se debatía sobre cuál debía ser el devenir de la arquitectura. Pues frente a esa realidad, un auténtico visionario, Fray Doreste, Fray Lesco, periodista, pensador y fundador de la Escuela Luján Pérez, otra impulsora fundamental de la modernidad en Canarias, junto con, como también lo fue la Gaceta de Arte, reivindicaba que el arquitecto municipal debía ser un artista y no un simple técnico. Y así fue como, por mediación de Alonso Quesada, en 1922 el alcalde José Mesa y López le encargó el proyecto del Plan de Las Palmas a Miguel Martín Fernández de la Torre y a su hermano Néstor. Un plan que supuso el regreso del arquitecto a su tierra y que desarrolló de manera intermitente hasta que culminó con el Plano de Las Palmas en 1930. Un plan que trataba o que planteaba la urbanización de todo ese terreno de los Arenales entre el núcleo fundacional y el puerto, y que además estableció algunas de las trazas principales de esta ciudad, como Paseo Chil, Tomás Morales, etc. Pues a su vuelta a Las Palmas de Gran Canaria, frente a esos problemas relativos a la realidad física de la ciudad, don Miguel se encontró con una atmósfera de plena efervescencia impulsada por la prosperidad de los puertos francos, que se habían convertido en el motor del cambio del archipiélago hacia la modernidad,
no solo por su contribución al desarrollo económico, sino también por su contribución al desarrollo cultural y tecnológico que transformó la vida y la sociedad gran canaria. Una sociedad que se tornó cosmopolita y abierta, estaba frecuentada por navieras europeas, muchas de ellas con sede en la capital, y que supusieron una conexión directa entre la burguesía comercial canaria y Europa. Una burguesía que ansiaba convertir Las Palmas de Gran Canaria en una gran metrópoli, digna de la capital de provincia en la que estaba a punto de convertirse. De hecho, en el año 27, la provincia de Canarias se dividió en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Tenerife. Sin embargo, cuando él volvió a Gran Canaria en el año 23, sus primeros proyectos, situados en la calle Viera y Clavijo y en la esquina de Viera y Clavijo con Bravo Murillo, responden a la corriente ecléctica del momento. Sin embargo, estaba ya influenciada por los primeros arquitectos céntricos madrileños, especialmente por su profesor Teodoro Anasagasti, que fomentaba el interés de sus estudiantes por los movimientos internacionales, un interés que en el Canario fue increciendo y que fue alimentando mediante la riquísima biblioteca que fue coleccionando, donde había interesantísimas publicaciones internacionales a las que estaba suscrita, y también mediante sus frecuentes viajes a Europa, de manera que Miguel Martín Fernández de la Torre se mantuvo siempre totalmente al tanto de las vanguardias arquitectónicas europeas, y así fue como su arquitectura evolucionó desde una arquitectura ecléctica a una arquitectura racionalista, que se esboza por primera vez en la Casa Machín, en el año 27, situada junto al rectorado, en la calle Juan de Quesada. Y en esa evolución desde el eclecticismo hasta el racionalismo, fue muy importante la influencia de la Exposición Internacional de Artes Decorativas Industriales de París, donde Le Corbusier, una de las grandes figuras o maestros del movimiento moderno, expresó sus nuevas ideas sobre la arquitectura en el pabellón del Esprit Nouveau, del espíritu nuevo. Otro acontecimiento clave en ese avance hacia la nueva arquitectura es el largo viaje que realizó con motivo de su boda con su esposa en 1928 a Centro Europa. Allí las vanguardias artísticas le causaron un tremendo impacto, especialmente la alemana. Y en ese viaje, una vez más, visita a su hermano Néstor en París y allí conoce a los cubistas, a los surrealistas españoles, a Buñuel, al muralista Josep María Sert, tío de Josep Sert, importantísimo arquitecto moderno que trabajaba en aquel entonces en el estudio de Le Corbusier. Y ese carácter cosmopolita también se hace presente en su propia oficina, donde trabajan arquitectos europeos como Schneider, von Murberger, Opel, arquitectos que contribuyen a sus conocimientos sobre las tendencias arquitectónicas y los materiales alemanes. Pronto su oficina se convirtió en un laboratorio experimental donde se importaban nuevos materiales y elementos prefabricados que ni siquiera se comercializaban todavía en el archipiélago. Entre el año 29 y el año 30 realizó casi 300 proyectos racionalistas, entre los que cabe destacar en Tenerife la fábrica de tabacos La Belleza y en Gran Canaria la colonia Alvarado, el edificio Taib, el manicomio provincial, el cine Cuyás, que contribuyó a transmitir la arquitectura racionalista a la ciudadanía. Los cines eran muy importantes en esa época. Sin embargo, resulta increíble el escaso reconocimiento que social e institucionalmente la arquitectura de movimiento moderno sigue teniendo incluso a nivel internacional, a pesar de constituir una de las expresiones más importantes de la cultura del siglo XX. Seguramente hay varios motivos para que esto sea así. Quizás uno pueda hacer la cercanía temporal, aunque algunas de esas obras se aproximan ya al centenario. Por otro, que se trata de una arquitectura que por primera vez en la historia se construyó con materiales y con medios industriales, no con materiales naturales nobles y técnicas artesanales, que son los que tradicionalmente se han asociado a patrimonio. Y dicha falta de reconocimiento de ese valor patrimonial de la arquitectura moderna ha provocado lamentablemente la desaparición y la destrucción de auténticas joyas modernas. Otra particularidad del patrimonio del movimiento moderno es que gran parte del mismo es de uso residencial. Por tanto, en gran medida está en manos de propiedad privada. En la actualidad mantiene su uso, pero necesita ser adaptada a la vida contemporánea. Además, hay ocasiones en las que constituyen un porcentaje relevante del parque urbano de nuestras ciudades. Por todo eso, esa arquitectura tan particular ha generado un gran debate sobre cómo se debe actuar sobre ese patrimonio moderno, cómo se debe actuar sobre él para adaptarlo a las necesidades actuales y también qué papel debe jugar en la ciudad contemporánea. Desde mi punto de vista,
La intervención sobre cualquier tipo de patrimonio, especialmente si no está destinado a ser un museo y que por consiguiente debe sufrir modificaciones para adaptarse a las nuevas necesidades del uso que sirve, requiere un estudio profundo de su idiosincrasia para tratar de encontrar soluciones que no atenten contra las características que le otorgan ese valor patrimonial. Eso requiere realizar investigaciones holísticas, es decir, simultáneamente históricas, documentales, científico-técnicas, y en este sentido quisiera expresar un profundo agradecimiento a la familia de Miguel Martín Fernández de la Torre por haber donado su archivo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que lo tiene publicado en abierto en el portal Memoria Digital de Canarias, facilitando la difusión y la investigación sobre su obra, fomentando así que su legado siga vivo y las buenas prácticas sobre el mismo. Sigue vivo porque invita a la investigación, a la reflexión, al debate, al planteamiento de sus posibles nuevos ciclos de vida. También a la reconsideración del rol que ese patrimonio debe jugar en la ciudad contemporánea, en la construcción de nuestra identidad, en el desarrollo de un nuevo modelo turístico. Y quisiera terminar agradeciendo la labor de instituciones, entidades, colectivos, iniciativas como esta o como la Fundación Docomomo Ibérico, Fundación para la Documentación y Conservación de la Arquitectura del Movimiento Moderno en España y Portugal, entre otras tantas, por reivindicar y difundir el valor del patrimonio moderno, así como por promover la investigación y la reflexión sobre el mismo. Muchas gracias. Bien atentos a este tema, porque de la responsabilidad que tenemos en lo que hemos venido a denominar la Sociedad de Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria, que incorpora lo que era la sociedad del Hotel Santa Catalina dentro de una concepción más amplia de cuál debe ser la interpretación del fenómeno turístico en nuestra ciudad. Estoy seguro que esta aportación va a ser fructífera. Agradezco mucho la intervención de las dos ponentes y pues ojalá esto sea un elemento más para equivocarnos menos en el futuro. Venga, muchas gracias a todos y a todos. Felicidades.